Rodrigo Velasco tenía 16 años cuando vio morir a su padre. No fue una muerte digna, ni heroica, ni siquiera rápida. Fue una muerte oscura, en un callejón de la colonia Independencia en Culiacán, Sinaloa, con 3 disparos en el pecho y la boca llena de tierra. Su padre había sido un hombre honesto, un mecánico que ganaba apenas lo suficiente para mantener a su familia con tortillas y frijoles. Pero un día se negó a reparar el vehículo blindado de un sicario sin cobrarle, y esa negativa le costó la vida. Rodrigo recuerda el olor a pólvora mezclado con el aroma de los tacos al pastor que vendían en la esquina. Recuerda cómo su madre gritó hasta quedarse sin voz, y recuerda sobre todo la sensación de impotencia que le quemaba el pecho como ácido. Desde ese día, algo se rompió en Rodrigo. Dejó la escuela, dejó de soñar con ser veterinario como alguna vez quiso y empezó a caminar por las calles con la mirada baja y los puños cerrados. Su madre, doña Estela, trabajaba 14 horas al día limpiando casas para mantener a Rodrigo y a sus 2 hermanas menores, Carla y Emilia. Ganaba 90 pesos al día. La renta de su casa de 3 por 3 metros costaba 1,200 pesos al mes. Cuando llovía, se mojaba más adentro que afuera. Las paredes eran de lámina, el techo de cartón y plástico, y no tenían baño propio. Rodrigo veía a su madre regresar cada noche con la espalda doblada, las manos agrietadas y los ojos vacíos. Y cada noche se preguntaba, ¿para qué trabajar tanto si nunca vamos a salir de aquí? A los 17 años, Rodrigo conoció a un primo lejano, el Puma, que manejaba un Silverado del año, traía botas de piel de víbora y un reloj que brillaba más que el sol. El Puma le dijo, «Primo, aquí hay 2 caminos. O te rompes el lomo como tu jefa y mueres pobre, o te arriesgas y vives como rey». Rodrigo no lo pensó mucho. Al día siguiente estaba transportando paquetes envueltos en plástico negro de un lado a otro de la ciudad. No preguntaba qué llevaba, no quería saberlo, solo quería dinero para que su madre dejara de llorar por las noches. Si esta historia te está inspirando, te invito a suscribirte al canal Voces que Vencen y dejar en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de superación que el mundo necesita conocer. Los primeros meses fueron fáciles, demasiado fáciles. Rodrigo ganó en una semana lo que su madre ganaba en 3 meses. Compró comida de verdad, carne, pollo, leche fresca. Arregló el techo de su casa. Compró uniformes nuevos para sus hermanas. Por primera vez en años, doña Estela sonrió. Pero esa sonrisa duró poco, porque Rodrigo empezó a cambiar. Dejó de llegar a casa. Empezó a beber, a usar cocaína para mantenerse despierto durante las entregas nocturnas y a cargar una pistola en la cintura. Su madre lo miraba con una mezcla de tristeza y terror, pero no decía nada. Tenía miedo de perderlo, como había perdido a su esposo. A los 19 años, Rodrigo ya no era el muchacho tímido que soñaba con ser veterinario. Era uno más de los cientos de jóvenes que habían sido devorados por el narco. Tenía 3 teléfonos, 2 camionetas y una reputación que le precedía en las calles de Culiacán. Pero también tenía algo más, un vacío en el pecho que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su padre muerto en el callejón. Cada vez que miraba a su madre, veía el miedo en sus ojos. Y cada vez que abrazaba a sus hermanas, sentía que estaba traicionándolas. El punto de quiebre llegó una madrugada de noviembre de 2018. Rodrigo tenía 21 años y había sido asignado a un trabajo especial: escoltar un cargamento grande hacia la frontera con Estados Unidos. Era un operativo de alto riesgo, pero la paga era suficiente para retirarse por un tiempo. Todo iba bien hasta que, en medio del desierto de Sonora, cayeron en una emboscada.
Disparos por todos lados, gritos, sangre. Rodrigo vio morir a 3 de sus compañeros en cuestión de minutos. Uno de ellos, Julián, tenía apenas 17 años. Antes de morir, Julián lo miró y le susurró: «Dile a mi mamá que la quiero». Rodrigo logró escapar esa noche, pero algo en él murió en ese desierto. Llegó a su casa al amanecer, cubierto de polvo y sangre que no era suya, y encontró a su madre rezando frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando lo vio, doña Estela no dijo nada, solo lo abrazó y lloró. Y en ese abrazo, Rodrigo sintió el peso de todas las decisiones que había tomado. Sintió la vergüenza, el miedo y la culpa, y por primera vez en años lloró como un niño. «Mamá, ya no puedo más», le dijo entre sollozos. «No quiero morir como mi papá. No quiero que Carla y Emilia crezcan sin un hermano, como yo crecí sin un padre». Doña Estela lo tomó del rostro con sus manos agrietadas y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. «Hijo, no importa qué tan oscuro sea el camino que has recorrido. Siempre hay una salida, pero tienes que tener el valor de tomarla. Y tiene que ser ahora, antes de que sea demasiado tarde». Esas palabras resonaron en Rodrigo como un trueno. Al día siguiente tomó la decisión más difícil de su vida: salir del narco. Pero salir no era fácil, no era como renunciar a un trabajo normal. Sabía que podía terminar muerto si alguien pensaba que era un soplón o un traidor. Así que lo hizo de la única manera posible: desaparecer. Vendió todo lo que tenía, juntó lo poco que había ahorrado de manera legítima, y junto con su madre y sus hermanas, huyó de Culiacán en medio de la noche. Se fueron a Guadalajara, una ciudad donde nadie los conocía. Empezar de cero fue más difícil de lo que Rodrigo había imaginado. Tenía 21 años, no había terminado la preparatoria, y su único currículum eran 3 años en el mundo del crimen. Nadie quería contratarlo. Pasó 2 meses buscando trabajo sin éxito. La desesperación volvió a tocar su puerta, pero esta vez su madre estuvo ahí para recordarle: «Rodrigo, ya diste el paso más difícil, no te rindas ahora». Finalmente, un hombre llamado don Héctor, dueño de un taller mecánico en la colonia Oblatos, le dio una oportunidad. Don Héctor era un hombre mayor, de manos callosas y mirada firme. No hizo preguntas sobre el pasado de Rodrigo. Solo le dijo: «Te voy a dar una oportunidad, pero si me fallas, te vas». Rodrigo aceptó. Empezó lavando herramientas, barriendo el taller y haciendo los trabajos que nadie más quería hacer. Ganaba 150 pesos al día. Era una miseria comparado con lo que ganaba antes, pero era dinero honesto. Y eso, por primera vez en años, le permitía dormir en paz. Don Héctor resultó ser más que un jefe, era un mentor. Veía en Rodrigo algo que el muchacho no podía ver en sí mismo: potencial. Le enseñó no solo a reparar motores, sino también a reparar su vida. Le decía: «Rodrigo, el pasado no define quién eres. Lo que defines es lo que haces hoy». Esas palabras se convirtieron en el mantra de Rodrigo. Las repetía cada mañana al despertar, cada noche antes de dormir. Lo que defines es lo que haces hoy. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita un empujón de motivación, comparte esta historia. Juntos podemos inspirar a más personas a no rendirse. Pero el camino no fue fácil. Rodrigo enfrentó tentaciones constantes. Antiguos conocidos lo buscaban con ofertas. «Órale, Rodrigo, solo un trabajito rápido. Ganas en una noche lo que ganas en un mes». Cada vez que escuchaba esas palabras, sentía el impulso de aceptar. Pero luego recordaba el rostro de Julián muriendo en el desierto. Recordaba a su madre rezando y decía: «No, ya no». A los 22 años, Rodrigo tomó otra decisión valiente:
volver a estudiar. Se inscribió en una escuela abierta para terminar la preparatoria. Trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde en el taller y luego iba a clases de 7 a 10 de la noche. Dormía 5 horas al día. Algunos días llegaba tan cansado que se quedaba dormido sobre los libros, pero no se rindió. Don Héctor lo apoyaba dándole permisos cuando tenía exámenes. Su madre le preparaba café y lo esperaba despierta para asegurarse de que llegara a casa. 2 años después, a los 24, Rodrigo logró terminar la preparatoria. Fue el primero de su familia en hacerlo. El día de su graduación, su madre lloró de orgullo. Sus hermanas, Carla y Emilia, lo abrazaron y le dijeron: «Queremos ser como tú». Y en ese momento, Rodrigo supo que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero Rodrigo no se detuvo ahí. Sabía que si quería tener una vida mejor, necesitaba seguir educándose. Con el apoyo de don Héctor, quien le aumentó el sueldo y le dio horarios más flexibles, Rodrigo logró inscribirse en una carrera técnica en mecánica automotriz en el CONALEP. Era una beca del gobierno que cubría la colegiatura, pero él tenía que pagar los materiales y el transporte. Significaba más sacrificios, más noches sin dormir, más días de trabajo doble. Pero Rodrigo había aprendido algo fundamental. A veces en la vida no hay que ser inteligente, hay que insistir. Durante esos años, Rodrigo enfrentó el fantasma de su pasado en formas que no esperaba. Un día, mientras trabajaba en el taller, llegó un cliente que lo reconoció. Era un hombre del cartel para el que había trabajado años atrás. Rodrigo sintió que el corazón se le detenía. Pensó: «Este es mi fin». Pero el hombre solo lo miró, asintió y dijo: «Me da gusto verte bien, compa», y se fue. Rodrigo nunca supo si fue una advertencia silenciosa o un gesto de respeto. Pero ese día entendió que su pasado siempre estaría ahí, como una sombra. Lo único que podía hacer era seguir caminando hacia la luz. A los 26 años, Rodrigo terminó su carrera técnica. Don Héctor, quien ya lo consideraba un hijo, le ofreció algo inesperado: hacerse socio del taller. «Rodrigo, tú has demostrado que tienes corazón, disciplina y talento. Yo ya estoy viejo. Este taller necesita sangre nueva. Te ofrezco el 20% de las ganancias si aceptas quedarte y ayudarme a crecer esto». Rodrigo no lo podía creer. Aceptó con lágrimas en los ojos. Hoy, a sus 29 años, Rodrigo Velasco es copropietario del taller Héctor Velasco en Guadalajara. No es rico, no maneja camionetas del año ni trae relojes de oro. Pero tiene algo mucho más valioso: paz. Su madre ya no trabaja limpiando casas. Sus hermanas, Carla y Emilia, están estudiando en la universidad gracias a las becas que Rodrigo les ayudó a conseguir. Y él, cada mañana, se levanta con la conciencia tranquila. Rodrigo también hace algo más. Cada sábado va a colonias marginadas de Guadalajara y da pláticas a jóvenes en riesgo. Les cuenta su historia sin filtros, sin glorificar el narco, sin esconder el dolor y la vergüenza. Les dice: «Yo viví en el infierno, yo vi morir a mis amigos. Yo traicioné a mi familia por dinero sucio y casi pierdo todo, pero aprendí algo. Puedes vivir tus miedos o tus sueños, pero no ambos. Y yo elegí mis sueños. Ustedes también pueden». No todos los jóvenes lo escuchan. Algunos se burlan, otros lo ignoran, pero siempre hay uno, o dos, o tres, que se le acercan después y le preguntan: ¿de verdad es posible salir? Y Rodrigo les responde con la misma frase que don Héctor le dijo a él: es posible, pero tienes que tener el valor de intentarlo. Y tiene que ser ahora. La historia de Rodrigo no es perfecta, él no es perfecto. Todavía tiene pesadillas con aquella noche en el desierto de Sonora. Todavía siente culpa por las decisiones que tomó. Y todavía mira hacia atrás con tristeza y arrepentimiento. Pero también mira hacia adelante con esperanza.
porque Él es la prueba viviente de que no importa qué tan profundo hayas caído, siempre puedes levantarte. No importa qué tan oscuro sea tu pasado, siempre puedes construir un futuro mejor. Rodrigo aprendió que la redención no es un evento, es un proceso, es levantarse cada día y elegir hacer lo correcto, aunque sea difícil. Es mirar a los ojos a tu madre y sentir orgullo, no vergüenza. Es saber que tus hermanos te admiran, no te temen. Es dormir en paz, sabiendo que tu dinero no está manchado de sangre. Hoy, cuando alguien le pregunta cómo logró salir del narco, Rodrigo responde: no lo logré solo. Mi madre me dio el valor. Don Héctor me dio la oportunidad. Dios me dio una segunda oportunidad que no merecía, y yo decidí no desperdiciarla. Y luego añade algo que se ha convertido en su filosofía de vida. Tu pasado no es tu destino. Tú eliges quién quieres ser, cada maldito día. La vida de Rodrigo Velasco es un testimonio de que la transformación es posible, de que incluso en el lugar más oscuro hay una salida, de que el ser humano tiene una capacidad infinita para cambiar, para crecer, para redimirse. Pero también es un recordatorio de algo crucial. La salida existe, pero tienes que tener el coraje de tomarla. Y ese coraje no viene de afuera, viene de adentro. Rodrigo sabe que hay miles de jóvenes como él era, atrapados en el narco, creyendo que no hay otra opción, y por eso comparte su historia. No para ser un héroe, sino para ser un faro, una luz que les diga: yo estuve donde tú estás, yo sentí lo que tú sientes, y yo salí, tú también puedes. Porque al final, la vida no se trata de dónde empiezas, se trata de dónde decides llegar, y Rodrigo Velasco decidió llegar a la luz.